y son 104.490 empleos generados a nivel nacional durante el mes de febrero. La gran pregunta, Rosalba, es ¿qué tan bien remunerados están los empleos? Porque hay una dura crítica sobre si los empleos en Querétaro realmente están bien remunerados o sigue siendo simplemente una estadística más, ¿no? Claro. Eso sería lo importante saberlo, Rafa. Bueno, sin duda vemos que en el estado se generan empleos, llegan nuevas empresas, la industria de la construcción pues está activa, está generando empleos, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que eso es una buena noticia, pues reporta los ingresos, o sea, reporta que hay gente que está ingresando a trabajar, que eso es importante porque es gente que pues que además está recibiendo algún tipo de prestación. Pero el problema es que los salarios, eso es lo preocupante, ¿no? Que el salario no alcanza. Qué bueno que haya empleo, y de no tener empleo a tener uno, a lo mejor un bajo salario, pues que es mejor, ¿no? Que no es lo óptimo tampoco, pero la idea sería, como comentaban también en este tema del empleo, Querétaro se ubica en el tercer lugar en cuestión de salario mínimo. Uh-huh. El salario mínimo son 56 pesos diarios. Pero, bueno, también dice la autoridad que es muy poca gente la que recibe ese salario. Bueno, a nadie le alcanzaría con 56 pesos diarios. Bueno, eso hay que decírselo al secretario de Economía, ¿no? Exacto, sí, sí, claro, porque él dijo que con el de Hacienda, ¿no? Que dice que con 6,000 pesos se vive en este país. Que hacemos milagros los mexicanos, pues, tampoco. Pero yo creo que también tiene que ver mucho con la capacitación. Las empresas tienen que capacitar a su gente pues para poder acceder a mejores salarios. Ahorita el capitán nos hablaba de un salario de 9,000 pesos para los policías, que a nivel nacional pues es muy bueno, pero tampoco es una gran cantidad. O sea, ellos se tienen que estar capacitando, y es algo en lo que está ocupada la Secretaría, pero no estamos hablando del sector público, sino de la generación de estos empleos. Fíjate que de todas maneras, cuando tocas el tema, y yo digo, me parece que el tema del salario público siempre es un tema muy controversial, porque hay quien dice, bueno, ¿por qué un policía, por ejemplo, no gana más? ¿Y por qué un funcionario público, hay funcionarios que ganan muchísimo más? Sí. Yo 10 veces. 10 veces, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, un policía que se supone que pone, bueno, no se supone, pone en riesgo su vida, sí, porque al final del día, un policía que acude a un llamado no sabe si va a encontrarse a un delincuente de alta peligrosidad, si va a encontrarse con un asunto doméstico, y estos salarios, Rosalba, yo creo que cuando uno se pone a revisar y te das cuenta que con 9,000 pesos o 10,000 o 11,000 tiene que vivir un oficial y mantener su casa, sus hijos, y además le exigimos que sea incorruptible, me parece que hay que revisar el tema de los salarios. Y regresando al tema original, bueno, pues Querétaro sí, es cierto, tenemos salarios muy bajos, de acuerdo al número de salarios y a la zona en donde estamos, y yo creo que habría que echar un vistazo a las cifras reales de cuánto gana un trabajador en Querétaro y las condiciones laborales. Hay que recordar las denuncias que hubo en contra de algunas empresas aeronáuticas durante el sexenio pasado, en donde se decía, pues sí, vienen muy bien, se les dan toda la apertura, se hace el bombo y platillo para que se instalen en Querétaro, pero a la hora de asignar los empleos, o asignaban a gente que venía fuera de Querétaro, o los empleos eran muy mal pagados. Que me parece que son empresas que ya se están ocupando de esa parte, Rafa. He platicado con gente que trabaja en estas empresas aeronáuticas, y además de que los capacitan, los mandan a otros países a capacitarse, hacen carrera ahí, y eso también es muy bueno, ¿no? Que la gente pues genere, que tenga varios años trabajando en alguna empresa, que genere antigüedad, eso es muy bueno, y que vaya generando también prestaciones, porque en la medida en que se vayan capacitando y vayan teniendo un personal pues de mayor tiempo en las empresas, pues obviamente la empresa va a funcionar mucho mejor. En esta parte del empleo también las cámaras de empresarios están haciendo ferias de empleo, están ofertándose estos, pero el problema, regresamos a lo mismo, es el salario que se está ofreciendo, y que la gente no le alcanza cuando tiene que mantener una familia, cuando tienen esposa, cuando tienen hijos, cuando están pagando pues un crédito seguramente en una casa, a los que mejor les va, de un auto, no alcanza el dinero para cubrir todas esas necesidades. Sí, ¿no? Al final del día el tema del salario siempre va a ser insuficiente, sobre todo hoy que vemos un crecimiento, aunque no lo digan a veces, de los precios de algunos productos, la gasolina, la gasolina, y bueno, pues uno dice cómo afrontar
la situación de crisis con salarios que no son reales y que, por cierto, insisto, hay que dejar de engañarnos a veces con el número de las cifras de empleo. Sí estamos en un sexto lugar, pues, que bueno, de lo que se dice en torno al tema del empleo, yo creo que hay que estar muy atentos a lo que va ocurriendo en la calidad de vida de los queretanos, que es lo que hemos insistido mucho, ¿no? Y la calidad de vida tiene que ver, veíamos las cifras hace un par de días de lo que se decía en torno a la cantidad de pobres que hay en la zona metropolitana, pues específicamente en Querétaro capital, como le dice el alcalde Domínguez, este eslogan que a veces no entiendo, pero bueno, Querétaro capital, y que tiene que ver con el número de pobres que existen en Querétaro. Y yo me sigo preguntando, ¿y qué hacían los anteriores alcaldes panistas? Y no por decir que los priistas fueron peores, pero hoy cuando me pongo a revisar, bueno, pues ¿qué tanto nos presumía Manuel González Valle, por ejemplo, ¿no? Donde nos decían que Querétaro iba en grande junto con el gobernador Guerrero y todo eso, y cuando uno se pone a ver las cifras que daba el propio alcalde Domínguez, en donde se hablaba de 100,000 familias pobres, estamos hablando de pobres que no tienen agua potable, pobres que no tienen energía eléctrica, pobres que no tienen servicios básicos, que eso es lo que finalmente marca los estándares de calidad en torno a lo que es la pobreza. ¿Para qué queremos una ciudad de las artes, en donde tienes 1,300 millones de pesos parados y no tienes agua potable en colonias, o no tienes servicios de energía eléctrica, o no tienes muchas cosas, ¿no? Además, lo criticable, como tú dices, Rafa, independientemente del partido que haya sido, el gobierno anterior municipal de Manuel González Valle se jactó de ir a visitar comunidades y zonas rurales en el municipio de Querétaro que nadie había ido, que nunca habían visitado. ¿Y de qué sirvió? ¿De qué sirvió si ahí están las cifras? Y esa gente de esas comunidades más lejanas que nadie visitó son las que seguramente son parte de estas estadísticas. Sí, y son estadísticas que hemos venido revisando y que verdaderamente sí son preocupantes. Se dice, por ejemplo, que el 12.5% de la población de Querétaro vive, estos son datos del 2008, en pobreza extrema. Imagínate, el 12.5%, ¿no? Es verdaderamente patético, claro. O sea, es verdaderamente preocupante estas cifras. Y veíamos, por ejemplo, que hay en torno a las zonas marginadas de Querétaro muchas comunidades de zona metropolitana. Entonces, insisto, uno sigue preguntando, ¿para qué quiere uno grandes obras? ¿Para qué quiere uno, perdón que insista yo, pero es una obra que a mí, cada vez que volteo hacia la zona de Cuesta China y veo la Ciudad de las Artes, me dan ganas de vomitarle encima a los funcionarios que no entendieron que ese tipo de obras lo único que generan son molestia ciudadana, porque cuando un ciudadano que no tiene agua potable, que no tiene caminos, que no tiene la oportunidad de... Usted sabe lo que le cuesta a alguien de una comunidad pobre trasladarse hacia la capital y ver esas obras faraónicas. Digo, yo sé lo que le puede pasar por la cabeza a estas personas, y seguramente los funcionarios que estaban ahí lo vieron como un negocio propio. Entonces, cuando uno revisa las cifras, dice, no, pues en dónde estamos parados, ¿no? Y el problema es que esas obras en esas comunidades que tendrían que hacerse para disminuir estos números de gente que vive en la pobreza, son obras que no se verían, Rafa, son obras que no se notan, simplemente lo vemos, ¿no? En el municipio de Querétaro se inició con esta obra del distribuidor Capital porque en gobierno del estado se estaban haciendo estos distribuidores importantes, el distribuidor Bicentenario, el distribuidor de Constitución 1917 que se está construyendo, y el municipio no tenía una gran obra, y ahí está esta gran obra del municipio que es el distribuidor Capital, que además es con recurso de gobierno federal. Pero pues estas obras en esas comunidades alejadas, en esas comunidades que no tienen servicios públicos, pues no se notan, y entonces no representan un capital electoral para los gobiernos. Fíjate, decía, estoy revisando los datos que daba el municipio de Querétaro en torno al tema de la pobreza, y se decía que las delegaciones Felipe Carrillo Puerto, o se dice que esas dos delegaciones, Felipe Carrillo Puerto y Santa Rosa, tienen la mayor parte de la pobreza distribuida en 74 colonias, e impactan a 45,208 habitantes. Esto de información oficial. Y se hablaba de lo que es el programa para combatir la pobreza que anunció el alcalde Domínguez. El secretario de Desarrollo Social Municipal
presentó hace unos días el estudio de polígonos de pobreza con el programa Habitat, luego de un análisis de la marginación urbana en esas zonas, y por lo tanto el gobierno del alcalde Domínguez está decidido a combatir bla, 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 la pobreza. Un dato interesante que reveló este estudio, se lo comparto a usted, es que existen en estas 74 colonias 17.959 lotes y que hablan de lugares en donde no hay servicios básicos. Entonces, pues qué contradictorio, ¿no? O sea, por una parte Querétaro Capital avanza muy bien y por otra parte Felipe Carrillo, Puerto Santa Rosa, Jauregui tienen pobreza extrema en esa zona, y además hay que decirlo, ahí es donde está el famoso parquecito bicentenario, ¿no? Que fue la crítica, donde se decía por qué hay ese tipo de inversiones para parques y no se invierte en las necesidades básicas de los ciudadanos. Claro, pero pues ahí está el alcalde en tu calle, ¿no? Para que vaya a estas comunidades, a estas colonias, en donde realmente sí lo necesitan y en donde pues lo básico que son los servicios es donde se deben de atender, ¿no? Pues mira, es muy interesante. A mí ojalá que algún día, bueno, no, ya pierdo las esperanzas que venga el alcalde Domínguez, porque ya de plano nos dijeron que el alcalde no viene. O sea, ya pierdo la esperanza. Esta información a lo mejor cuando quiera hacer campaña. Y a lo mejor a mí no me interesará hablar con él, pero se lo digo también abiertamente, a mí me encantaría poder rebotar estas cifras como reboto con otros funcionarios, pero el municipio no nos da entrevistas, no vienen los funcionarios. Tenemos un año y medio, un año solicitando que venga Francisco Domínguez a este espacio, pero como no somos de la prensa que aplaude, no somos de la prensa fácil, no somos de la prensa alcahueta, pues entonces el alcalde Domínguez no viene a este espacio. Pero le comparto, y que aún así me parece que está interesante la decisión de que haya un programa de pobreza. Qué bueno que el alcalde Domínguez se tome esa molestia. Claro. Ojalá que alguien, me hubiera gustado que alguien nos viniera a explicar, ¿no? Y además otra cosa, Rafa, no va a venir el alcalde, ya lo sabemos. Ni sus a lo mejor funcionarios. sí, pero ojalá que al final de su gobierno pueda presentar otras cifras y pueda presentar otra estadística en donde este número de personas que viven en pobreza extrema haya disminuido. Eso sí será una palomita electoral. No, y electoral, y además pues también es su trabajo, pero también, ¿no? Sí, Rafa, pero pues para eso trabajan, para hacer campaña. Entonces, pues eso sí le repercutiría seguramente, porque muchos de los que afortunadamente no vivimos en esa situación, nos parecería muy importante que se haya ocupado de eso, ¿no? Pues sí, es su responsabilidad. Oye, y antes de irnos, porque ya estamos en los minutos finales, no quisiera pasar de dejar el tema relativo a los cierres que hubo hace algunos días de algunos antros, algunos centros de espectáculos por la presencia de menores. Yo insisto, y tengo que seguir insistiendo, en que la responsabilidad, sí hay una responsabilidad legal de parte de los antros o de estos lugares de no dejar entrar a menores de edad, pero me parece que la gran responsabilidad, Rosalba, tiene que venir de los padres de familia. Yo no puedo entender que un padre de familia no sepa que su hija o su hijo de 16 o 17 años se anda embriagando en un antro. O sea, yo no puedo entender cómo no asumimos también como sociedad y todo queremos que nos resuelvan la autoridad. Y tampoco va por ahí. Yo insisto, por favor, en que los padres de familia hoy retomen la responsabilidad de educar a sus hijos, de estar atentos a sus hijos y de, evidentemente, recuperar estos valores. Y no me quiero poner en un papel moralista, porque no va por ahí, pero sí creo y estoy convencido que este país solamente se va a solucionar, este país solamente... Te lo paso porque hay una llamada por ahí. Gracias. Este país solamente se va a solucionar, Rosalba, en la medida en que recobremos los valores de respeto que había de padres a hijos y de hijos a padres. Claro. Sí, es responsabilidad del antro, es responsabilidad de la autoridad, pero los chavitos están falsificando, Rosalba, documentos para poder entrar. Pero es muy complicado hoy sí. Y tú lo sabes, que alguien que está, un cadenero, y no lo estoy exentando de responsabilidad, pero alguien que está ahí, hoy con el maquillaje, con los tacones, con la forma, una niña de 14, 15 años parece una niña de 18, 19, 20. Sí. Entonces, la responsabilidad es, los padres de familia tienen que tomar cartas en el asunto, y a mí me parece de muy mal gusto hoy que la autoridad solamente se vaya contra los antros. Ahí tenemos que hacer una campaña, tiene que haber una campaña extensiva a los padres de familia, y a lo mejor, ¿por qué no? Pues si se multa al antro, también identificar al chavo y que también al padre de familia le den un llamado de atención. Yo no creo en eso de que los padres de familia no se dan cuenta de dónde están sus hijos. Un padre de familia que cuida a sus hijos sabe muy bien dónde están, con quién están y qué están haciendo. Y que no me digan que no detectan si llega el chavito a las 3 de la mañana
con aliento alcohólico y no se dan cuenta los papás de eso. Entonces, Claro. insisto, yo creo ya hay que hacer cambios importantes en esta estrategia, donde no solamente tenga que ver la autoridad, aquí sí, perdón, aquí no es que defienda la autoridad, pero la entiendo, y que tengamos que ser la sociedad los corresponsables de este tipo de Y cosas. como tú dices, Rafa, tal vez un programa preventivo en donde los papás también adquieran cierta responsabilidad cuando el jovencito menor de 18 años falsifica documentos y ingresa a un sitio de esto. A un antro, así es. Bueno, pues ya nos vamos, ya como siempre nos comió tiempo y le queremos agradecer que nos haya acompañado a lo largo de esta hora.